Se trata de Emiliano Anselmi, economista, jefe de PPI, portfolio personal de inversiones, máster en finanzas y un hincha socio de mi querido Club Atlético Independiente. ¿Qué haces, Emi? Dani, buenas ¿Cómo noches. te va? ¿Bien? Muy bien, Lean. Nos tenés que contar cómo te fue en Qatar, que te vimos ahí selfieando. ¿Viste qué partido de Argentina te tocó ver? Vi los primeros 3 del grupo y el de Australia. El de Australia. Sí, con ganas de quedarme hasta el final, pero bueno, el viaje no estaba armado así. Fuiste con poca confianza, en octavos ya te volvías. Sí, lo armamos mal al viaje, porque hasta Holanda nos podíamos quedar. Te podías quedar. Sí, lo armamos ¿Tenías mal. entrada para Holanda después? Podríamos haber tenido, pero sacamos mal los pasajes. Acabamos los pasajes, claro. Sí. Aparte caro cambiar pasajes y todo. Imposible. 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 ¿Y con Australia cómo terminaste? ¿Pudiste cenar a la noche o...? No, tenía la voz tomada, encima estaba en la fila 2. Estaba al lado de Messi, muy cerca, no, fue una experiencia Emocionante, ¿no? única. Bueno, experiencias, ¿cómo viste Qatar económicamente? Un país del primer mundo, muy beneficiado por sus recursos energéticos, su producción de gases. ¿Hay desigualdad social apretada o distribuye bien la riqueza los emires? Tenés a la familia Altani, que es, bueno... No, eso sí, sabe que son dueños del país, pero ¿cómo manejan? Hay mucho jeque, se ve mucho jeque. Sí. La verdad que no se ve pobreza de ningún tipo. Desconozco cuál es el Gini, el coeficiente de Gini de Qatar, pero todo el mundo tiene un buen auto, todo el mundo tiene las 4 comidas, vive bajo techo. El pleno empleo. Pleno empleo. De hecho tiene muchos inmigrantes, pide inmigrantes para tener. Importa, digamos, viene gente. Muchos pakistaníes, ¿no? Mucho, transitoriamente, a manejar taxis o las aplicaciones móviles. Un país recomendable para visitar. Recomendable para visitar, ¿no? Sí. Bueno, interesante. Sacando el tema de los derechos humanos, pero bueno. Ahora te bancás que con el Leandro te contamos cómo vimos nosotros por televisión de los partidos. No tengo que quedar acá porque trabajamos. Bueno, Emiliano, 3.60 el dólar blue hoy. Los dólares financieros también subieron y batieron récord, el MEP y el contado con liqui. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Mira, es un récord nominal, cierto, pero está muy lejos de ser un récord en términos reales. Nosotros en PPI tenemos una medida que medimos la cantidad de pesos que va creando la economía. Desde que asumió Alberto Fernández ha creado muchísimos pesos. Si sumás los 3 años te da como 22 puntos del PBI de emisión bruta. Y cuando vos mirás eso decís, el dólar podría estar más arriba. Cuando te haces la evolución de la cantidad de pesos decís, sí, podría estar en 410 pesos el contado con liquidación. Si lo mirás desde el blue puede estar como en 420, 430. Entonces me decís, ¿es caro o barato? Y para la cantidad de pesos que hay, por ahí no es tan caro. E incluso te digo, desde otro punto de vista, que estuvo mucho más caro antes. Antes de que asuma Massa, ¿sabes a cuánto equivalía en pesos de hoy el dólar? A 4.60. Si vas a la crisis de octubre del 2020, a 620 pesos. Es decir, tuvimos un dólar mucho más caro que este. Este nos asombra por la nominalidad, porque es el récord, pero hemos estado mucho peor. Yo creo que si le preguntás a Massa en julio que iba a asumir, que asumió un dólar de 3.40 y al fin de año iba a estar a 3.50 o 3.60, te decía, ¿dónde firmo? Ay, pero hay cepo. Está bien, no, estamos hablando del dólar libre, pero si vos le decías, tenés el dólar libre en 3.40 y él lo cierra. Y pero digo, con un cepo, el dólar libre lo movés y lo controlas con pocos dólares también, porque no es un mercado tan abundante, o sea, no es un mercado que mueve muchas divisas. Digo, el cepo te prohíbe hacer eso. Pero, ¿con cuánto regulas el mercado del central? Con 50 millones de dólares te puede poner el precio del dólar si interviene. Te puede intervenir que el Fondo Monetario no lo deja, los financieros, el MEP y el contado con liquidación, que hoy lo estuvo haciendo, no con reservas, sino con bonos, hace una operatoria con bonos que lo controla. Pero igual todo tiene, digamos, no podés ir contra el mercado. Si vos podías ir contra el mercado, no habría brecha. Vos dirías, tiene que valer 180 y lo pongo en 180. Bueno, tenés que tener respaldo. Bueno, eso es lo que le falta. Pero si, ¿Y esto que estás contando es un éxito de gestión de Massa o a qué lo adjudicás? yo creo que Massa le aportó cierta racionalidad en el margen, le digo, a lo que era Guzmán y lo que era Batakis. Hizo un ajuste fiscal muy fuerte, hay que decirlo, sobre las prestaciones sociales, los jubilados, los planes sociales, beneficiándose de una inflación muy alta, de 6-7%, tomó esa herencia de Guzmán y dijo, si yo este gasto se queda congelado, no pago todos los planes sociales que paga Guzmán, y encima acumulo un poco de deuda flotante, que es gasto pero no pago, subió un poco las tarifas, subió fuerte la tasa de interés, eso es relevante, la inflación se contuvo, no se fue al 8-9% porque puso la tasa de interés en un 107 de tasa efectiva. Digamos, aportó cierta racionalidad al margen que le permite irla llevando. Me preguntás, ¿esto asegura que no haya explosión en 2023? Digo, de ninguna manera, tiene que seguir trabajando y va a entregar una herencia muy pesada si la logra llevar a flote hasta fin de mandato.
Ahora, 2023, yendo a ese escenario, ¿qué te imaginás por lo menos en el primer trimestre? ¿Qué escenario proyectás? Un estancamiento de la economía. Si vamos a la actividad, cuando Cayó la economía, el último mes cayó un punto, ¿no? En septiembre y en octubre, los 2 meses, tuviste caída de la actividad económica. Exactamente, si vos tomás, ayer salió el dato de Orlando Ferreres, que lo estima a su manera, lo hace muy bien. Noviembre también le dio caída. O sea, vamos de 3 meses de caída mensual. ¿Viste? Cuando comparás con el anual, medio que no te acordás porque hace un año estaba saliendo de la pandemia, es medio engañoso el efecto estadístico, pero para uno es más fácil comparar con el mensual, es cómo está respecto al mes anterior. Llevamos 3 meses consecutivos de caída. Vos ves el gráfico y es una línea recta. Estamos estancados. Para el primer trimestre, yo creo que de mínima vamos a eso. En el año tal vez vayamos a una recesión, a un cerito del PBI o a un -1. Y en cuanto a inflación, va a seguir alta, va a estar en el orden de mínima en el 6% mensual, que es más de 100 anualizado, y que no haya ningún evento disruptivo con la deuda en pesos, que es el gran miedo de todos, ¿no? Me voy a poner en la voz del hombre ciudadano de a pie. Yo no soy especializado en economía como Leandro, ni soy economista como vos. Y miro el número del INDEC, ¿no? Porque hoy leí que algunas proyecciones dicen que también la inflación de diciembre va a dar baja, va a dar por debajo de 5, ¿no? Y miro cómo están sacando ese número de inflación del INDEC. Y pienso, el 70% de los alimentos se comercializan en comercio de cercanía, almacenes, barrios, chinos, hipermercaditos. Digamos, la gente consume ahí, ahí está la realidad del consumo. El 30% en las grandes cadenas de supermercados que entraron a precios justos. Gran parte de esos productos de precios justos, lo he visto como consumidor, no están en las góndolas. Están a la mañana, están un ratito y desaparecen. El gobierno, para medir la inflación, te toma como referencia el valor de ese producto que está en precio justo. Sí. Representa un valor indicativo para un cálculo inflacionario, pero no representa la realidad del consumidor porque está en pocos lugares y pocos productos. Tema tarifas. Las tarifas tienen 3 segmentos. La tarifa subsidiada en su totalidad, la que está subsidiada parcialmente y la que no tiene subsidio. En el mes de noviembre tomaron la tarifa subsidiada para medir. Entonces te está dejando a 2/3 partes de los consumidores fuera de la medición real de inflación. Yo digo, no es que dibujan o inventan un número, pero están eligiendo cómo medir para que les dé bajo. Y ese número no es representativo de la realidad de la gente. La gente palpa que en noviembre no fue de 4,95. La inflación estuvo por encima, sobre todo en alimentos. ¿Qué crees de eso? Sí, a ver, al índice que... Ahora me mata, dice que no tengo nada que leer. No, al índice que releva el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio 5,8. Bueno, casi un punto. Y a las consultoras que miden para el REM del Banco Central, a todas le dio entre 0,8 y 1,2 más que al INDEC. Exactamente, estás en lo cierto. Yo creo que para hablar de dibujo es muy temprano. No estamos en el INDEC de Moreno, que era 2% de la inflación, y decías 1, o sea, era la mitad. Es muy marginal y para el ojo del ciudadano de a pie es muy complicado darse cuenta si sube 5 o 6. Y lo que vos decís es cierto, pero la inflación es un índice promedio de precios. Entonces, efectivamente, puede haber precios que suben 10%. Está bien, pero yo digo, en cuanto al consumidor, si el 70% no consume donde miden y los productos que miden no son los que se pueden comprar porque no están en la góndola, lo que están midiendo es un número que no representa la realidad del consumidor. Sí, eso quiero decir. Pero precios justos... Lo mismo pasa con las tarifas. Pero precios justos representa 13% más o menos de todos los alimentos relevados. O sea, hay un 87% que está fuera de precios justos. Después con la tarifa, la metodología en realidad es hacer un ponderado de los 3 segmentos de consumo y hacer un ponderado por cantidad de usuarios. Y sí es probable que la mayoría de gente sigue manteniendo subsidio, aquel que le quitaron todo el subsidio va a decir, no existe esta suba de tarifa que me estás mostrando. En la inflación es como todo un promedio y como decía el profe de Pablo, vos en un promedio tenés un pie congelado y un pie calcinado y tu promedio te da que es una temperatura óptima. Claro. Va a haber gente que sí va a decir, esta inflación no me representa y mis costos suben 10% mensual y gente que sí lo va a sentir así. Volviendo a lo del dibujo, yo creo que... Yo digo que dibujen. No hay un dibujo, pero hay una intencionalidad de medir de una manera para que te dé
por debajo de la regla. Bueno, vos vas a la metodología. Yo creo que para ver si hay como un sesgo en la metodología o algo así, Sí. habrá que esperar próximos datos, próximos 2-3 meses de los privados y del INDEC. Y si seguimos viendo este sesgo recurrente a la baja del INDEC siempre por debajo de los privados, y hay que empezar a mirar más con detalle o que el INDEC tendría que aclarar. Hay que esperar, creo. Emiliano, recién decías del temor o la posibilidad de que el año que viene haya un evento disruptivo con la deuda en pesos. Evento que ya ocurrió este año, en junio pasado, cuando empezaron fondos comunes de inversión a vender bonos en pesos, le dejaron de creer a Guzmán y bueno, empezó a desplomarse el precio de esos bonos. ¿Cuánto te aumenta el riesgo de que eso pase, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, hay paso? Que un sector de la oposición dejó traslucir de que podría reperfilar esa deuda en pesos, o de que el propio Massa en ese año electoral pierda el capital político que tiene. Hay mucho riesgo, todos los temas que dijiste. En primer medida, que la oposición esboce que podría reperfilar la deuda. Ni siquiera hace falta decir voy a reperfilarla, basta con decir esta deuda es impagable. Vos ahí implícitamente estás diciendo es muy complicada. Va a poner muy nerviosos a los inversores, y si yo sé que hay un riesgo de ser reperfilada post-paso, luego de agosto, digo, yo el bono lo vendo antes de la paso, lo vendo en julio. Y el otro fondo va a decir, yo lo vendo en junio para anticiparme a vos. Y si todos tenemos ese comportamiento en manada, por ahí estamos en el verano con un problema. Hoy en el estudio hacíamos unas proyecciones que veíamos que la deuda en pesos, viste que la reperfila y la renueva toda antes de las paso, y se va piñando antes de las paso. Si esto lo siguen haciendo con el correr de los meses, vamos a tener meses de junio, julio y agosto con vencimientos cada mes de 3 puntos del PBI. Es muchísimo. 9 puntos del PBI en un trimestre previo a las PASO. Es un montón. Es muchísimo. Si el Banco Central, todo el mundo dice no te la renuevo, imprimí eso, emití eso, estamos hablando de que va a emitir una troja de dinero. Es como si fuera a emitir más o menos todas las LELIQ que tiene. Pero el mercado está rechazando los bonos a largo plazo. Sí, está rechazando. Te diría que casi todos que los todos bonos, los bonos en pesos. Claro, pero sobre todo los que son a largo plazo. Sí, nadie quiere renovar más allá de las PASO. Pasa esto, por ejemplo, más allá de la solución intermedia que eran los bonos para pagarle a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tampoco quería bonos porque no los podía convertir en pesos en el mercado. Porque valdría muy poco. Muy Porque poco, la claro. ciudad le quería decir, te doy 100 pesos de valor facial Pero cuando a 40 vas al valor del mercado y vale 55-60. Claro. ¿Cómo vas a pagar 100 por 60? Pierdo la mitad en eso. Exactamente. La atención está puesta en eso, en el mercado de deuda en pesos. Y la alternativa, ¿cuál sería? Que el Banco Central emita toda esa cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero no la podés emitir. Te vas a una hiperinflación si emitís 10 puntos del PBI en 3 meses. Entonces ahí la alternativa es diciendo, bueno, antes de irme a una hiper, reperfilo. Entonces... Emi, ¿cómo le fue al dólar soja 2 este programa? ¿Y qué puede pasar en enero, febrero con la falta de dólares? Porque no hay grandes, Leandro, vos siempre decís que no hay grandes entradas de dólares. Hay que esperar a la cosecha Cosecha gruesa, abril. que encima viene mal por la sequía, y eso es recién en abril. Abril, mayo, y eso viene mal por la sequía. Pero vamos a tener el primer trimestre del año sin ingresos de dólares genuinos al Banco Central. Y me sumo a lo del dólar soja. ¿Cómo ves ese escenario? No, son estas herramientas heterodoxas que tiene Massa para comprar tiempo y decir, logro comprar reservas, logro cumplir con la meta de reservas con el FMI, se cierran en 7.000 millones de dólares y cumple la meta. Fue menos la compra, menos la liquidación del agro y menos la compra del Banco Central, pero porque había quedado un remanente, había quedado muy poco, habían quedado de 12 millones que quedaron, más o menos se van a comercializar 6 millones, más o menos la mitad. El Banco Central compró un 55% de eso. Es cierto que compró menos proporción de lo que hizo en el de septiembre. Sí. En septiembre había comprado 65 más o menos. En eso le fue un poco peor. Pero de todas maneras logró comprar reservas. Sí, igual marcaste un antecedente. Nadie te va a vender la soja a esperar hasta que le des un dólar especial. No tengas ninguna duda. Digamos, eso, olvídate que la soja la paguen al precio que la venían pagando. Nadie te va a vender soja ahora si no le das un valor especial. Ya ganó la pulsera del campo. Pero totalmente, se lo mostraste 2 veces. ¿Sí? Claro, 2 veces. Nosotros tenemos el escenario base de que van a volver las ventas en enero, febrero y marzo. Estimamos unos 1.200 millones de dólares por mes. Porque vos hoy podías ver que si compraba tanto, había por residual, había otra parte que la estaba vendiendo al dólar oficial. Sí. Porque no se podía quedar. El 45% que compraba lo vendía al dólar oficial. Va a vender 1.000 millones de dólares por mes, 1.200. Tiene que pagar 1.000 millones de dólares de cupones de bonos ahora en enero. Suma 4.000 millones, 4.500 millones. Entonces estamos diciendo que las reservas a principios de abril van a estar en 2.500 millones. Y ahí yo creo que el Banco Central se fijará, si no hay sequía, ya estacionalmente es muy fuerte la cosecha gruesa,
e irá viendo. Si ve que no le liquidan, va a decir, bueno, te ofrezco un dólar soja 3.0, será en peso del momento, será 260, 270 Pero pesos. más allá de las intenciones del gobierno, vamos a suponer que tienen los hilos llenos de soja y necesitan vender. Se van a sentar arriba de la soja porque si ya se lo diste 2 veces, ¿por qué no van a esperar ¿por qué ahora le van a vender al dólar soja que estaban 100 mangos la tonelada? ¿Para qué lo van a hacer? No, al dólar oficial yo no creo que le vendan, pero el gobierno tendrá que ofrecer un incentivo que pueda compensar la eventual apertura del cepo en diciembre del 23. Si en diciembre del 23 vas a tener el dólar unificado de mercado en 300 pesos, le tendrán que ofrecer un dólar similar al de 300 pesos para que le quieran liquidar. ¿Vos que pensás que el gobierno va a dejar el escenario para poder unificar el dólar y salir del cepo en diciembre del 23? No, es que no creo que sea este gobierno. Yo creo que... Lo hará un... Exactamente. Oye, pero ¿qué le va a dejar este gobierno para poder hacerlo? No, este gobierno... Campo minado. Este gobierno no va a unificar el mercado de cambios. Eso de Alberto Fernández de unificarlo es una expresión de deseo. Porque no implica solo... Unificar no implica solo devaluar. Implica devaluar y dejarlo libre. Y dejarlo que sea valor de mercado. Acá Gabriel Rubinstein, antes de asumir como viceministro, que es el estratega hoy es el que piensa la política económica, nos dijo acá sentado donde estás vos, 15 días antes de asumir como viceministro, cuando no sabía que lo iba a hacer, que entre devaluar y dejar libre el dólar y desdoblar el tipo de cambio, él jugaba por Él prefería desdoblar. el desdoblamiento. Digamos. Y es un poco lo que están haciendo. Sí, ahora más que un desdoblamiento son múltiples tipos Claro, de cambio. bueno, no hablábamos de eso, ¿no? Hoy tenés un dólar para acá. Donde hay una necesidad y un derecho, donde hay un reclamo y un tipo de dólar. Es así. Tal cual. No, yo creo que Massa inventará un dólar alto, será de 270, 300 pesos, comprará lo que haya que comprar, va a emitir muchísimos pesos y esos pesos intentará rescatarlos con la LELIQ, que es con la deuda del Banco Central, que le van a entrar a la administración que viene una pelota de LELIQ de deuda del Banco Central, récord, que ya hoy son 2 bases monetarias. Le entregará más de 2 bases monetarias en diciembre del 23. ¿Qué necesitas para que el próximo gobierno solucione todo esto que estamos hablando? Si inflación de 100%, pelota del LELIQ, sin reservas en el Banco Central. ¿Qué necesitas a nivel político y económico? Yo creo que tiene que ir sí o sí el gobierno a un plan de estabilización. No hay tiempo para gradualismo como hubo en 2016, o sea, 2015-2016. Es un ajuste fiscal sobrecumpliendo al Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario te pide 0,9 del PBI, creo que en el 2024 tendrías que ir al 0, tendrías que ir al equilibrio fiscal. Una reforma monetaria también sería muy importante. Y bueno, y sería mucha firmeza en el tono, en el discurso, para que te crean y ese shock de expectativas te obligue a no ser tan drástico con el ajuste monetario. Pero sobre todo es esto que dice Larreta, no tengo 100 días, tengo 100 horas. Es todo rápido, mostrar rápido las cartas y apostar a que el shock de expectativas te juegue a favor. Emi, la última antes de despedirte. En un ratito vamos a entrevistar a Natalio Grima, que es presidente de la Cámara de Comercio. Muchas pymes no pueden pagar el bono de 24.000 pesos. ¿Qué le aconsejarías o qué le dirías o qué le preguntarías al presidente de la Cámara de Comercio? Le preguntaría cuánto está sufriendo la suba de las tasas de interés, porque así como son buenas para el plazo fijero, digamos, para el que hace plazo fijo, las tasas activas son altas, cómo está pudiendo subsistir con eso, y cuánto está sintiendo digamos, lo que se está resintiendo el salario real, el poder adquisitivo. Creo que tiene mucho que ver con esto que le dice que no vende. Entre tasas altas y un salario real por el piso, no hay ventas, y lamento decirle que en el 2023 se espera de mínima el mismo panorama, así que no va a vender tampoco en el 23. ¿Tomamos nota? Tomamos nota, buena pregunta. Gracias, Emiliano. Gracias, Dani, por tu visita. Vamos a un